Dios te bendiga, amado hermano y amigo que continuamente escuchas este programa Echa tu pan sobre las aguas. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo nuevamente en este programa radial, en esta amada emisora WPAB, que damos gracias al Señor pues por su gerencia, por su dirección, por cada uno de aquellos que la preside, por sus técnicos. Gracias le damos a Dios por estas puertas abiertas que nos permiten llegar a ti. Llámanos al 787-259-1155. Y quisiera que buscaran la palabra del Señor en este momento, que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Y voy a dar lectura a la misma. Dice así la palabra del Señor: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Una porción bíblica que nos insta a continuar el discipulado que enseñó Pablo. Continuar ese discipulado que enseñó Pablo. Pablo tenía muchos discípulos. Y entre estos discípulos había uno amado que se llamaba Timoteo. Y ese nombre Timoteo quiere decir el que honra al Señor. Y aunque vemos que en los pasajes anteriores, en ese capítulo 3, al principio se describen a los hombres de los últimos días como hombres perversos y desobedientes, hombres que acostumbramos ver en estos días y nos dejan asombrados con sus acciones. Aquí, ahora en este versículo 10, tenemos las señales contrastantes de los creyentes piadosos. O sea, lo contrario a esos hombres de los últimos días llenos de maldad. Y Timoteo había conocido y seguido el ejemplo de Pablo. Lo había seguido muy de cerca. Se convirtió en su discípulo y copió su ejemplo porque fue impactado por el testimonio de Pablo. Hoy el Señor nos insta, en medio de esta perversión que nos rodea, de esta conducta agresiva y perversa, y todas estas señales impías de los hombres de los últimos tiempos, Dios nos insta a copiar las enseñanzas que Pablo le dio a Timoteo. Continuar ese discipulado que enseñó Pablo y ser como Timoteo, que aprovechó los consejos de Pablo. En el Antiguo Testamento se habla de la piedad, tanto como en el Nuevo. Y la piedad, o el camino de la piedad, era visto como un camino de misericordia. Eso en el Antiguo Testamento. Y algunos versículos de los Salmos, como el Salmo 51, el salmista David imploraba piedad por los pecados que él había cometido. Pero en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de el camino de la piedad, Pablo se refiere a la obediencia de los mandamientos de Dios, al cumplimiento de la vida cristiana. Y es una manera de definir a una persona devota, o sea, una persona dedicada, temerosa de Dios, una persona espiritual, una persona que practica la oración, que busca la pureza, ser bueno, ser santo. Y según este pasaje que nosotros acabamos de leer, que nos sirve de base, 2 de Timoteo 3:10, hay 7 cosas que debemos de nosotros aprender como discípulos para poder continuar hacia adelante y alcanzar la meta
como Pablo orientaba a Timoteo. Yo quiero ser discípula. Y yo estoy seguro que tú también. Y un discípulo es uno que sigue a un maestro. Y nosotros seguimos al maestro por excelencia, que es Jesucristo. Y lo hacemos a través de la ayuda del Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y a toda sabiduría. Y ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10, dice el primer consejo. Pablo le decía a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. Hay una doctrina, hay una enseñanza. ¿Y en qué se basaba Pablo? Pues se basaba en las Escrituras, como tú y yo en este tiempo. Pero tú has seguido mi doctrina. Y sabes, nosotros tenemos que desechar tanta falsa información, tantas enseñanzas de hombres, tantas enseñanzas de demonios, doctrinas de demonios. Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Las escrituras son nuestra fuente de inspiración, porque son inspiradas por Dios. Te dice 2 de Timoteo 3:16 que son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tú y yo necesitamos las escrituras. Tú y yo necesitamos retener la palabra fiel como nos la han enseñado. Como enseñaron a Timoteo desde su niñez y enseñaron a Tito. Vamos a retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también podamos exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso se lo aconsejaba Pablo a Tito. Me acuerdo la vez que venía de Bogotá y en el avión estuve acompañada de un joven. Y ese joven yo noté inmediatamente pues su manera de hablar, por su manera de actuar, que tenía ciertos manerismos, pero iban más allá. Yo sabía que este joven estaba controlado por espíritus de engaño que afectaban su identidad sexual. Y como dice Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y comenzamos una conversación inmediatamente, pues la palabra de Dios no podía faltar. Y mientras yo le hablaba a este joven, él me debatía. Y me debatía lo que yo decía sobre la palabra. Y él decía pues que él no creía que la Biblia era la palabra de Dios, que podía ser cualquier libro, como el enemigo los ha engañado. Y yo le decía pues, me da pena que pienses así, porque pienses tú que es la palabra de Dios o que no es la palabra de Dios, no va a dejar de juzgarte, porque sí es la palabra de Dios. Y continuamos hablando y él me escuchaba, pero entonces al rato me debatía lo que yo decía, yo me amparaba en la verdad. Y él me decía, pero ¿cómo usted sabe que esa es la verdad? Y yo le decía, porque está dentro de mí y me hace actuar de acuerdo a ella. Así es que conozco la verdad porque a mí me ha dado resultado. Y le decía, tú puedes pensar que no es la verdad, pero vamos a pensar en un momento dado, aunque yo sé que es la verdad, que en un momento dado tú entiendas que es la verdad. ¿Qué va a pasar con tu vida si no has aprovechado esa verdad? Y estuve hablando como 2 horas con ese joven que yo sabía que estaba atrapado por espíritus de confusión, como hay tantos jóvenes en este tiempo, en este momento, o tantas jóvenes que tienen problemas con su identidad. Pero hay una doctrina, hay una enseñanza. La palabra de Dios es la verdad y no puedes entrar en componendas con ella. Simplemente habla la verdad, no importa el resultado que obtengas. Habla la verdad y mantente en esa doctrina y esa enseñanza que has aprendido desde quizás niño, juvenil, joven o adulto. Mantente en ella. La segunda recomendación que Pablo le decía
a Timoteo, le decía, pero tú has seguido mi conducta. La palabra produce cambios en nuestra mente, y nuestra mente nos hace cambiar nuestra conducta. Y segunda de Timoteo 3:10, ese era el segundo consejo. Tú has seguido mi conducta. Pablo practicaba lo que predicaba. Nosotros debemos vivir lo que profesamos. Esa es nuestra vocación. Y para enseñar el camino de la piedad, primero hay que vivirla. La Biblia te dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. La palabra produce cambios. Hemos sido transformados completamente por la palabra de Dios. La palabra de Dios se ha metido a nuestra mente, a nuestro cerebro, y nos ha cambiado nuestra manera de pensar y de sentir. Y Pablo hablaba de esto en Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo más: bienaventurado es dar que recibir. O sea, nosotros debemos de imitar a los siervos de Dios que imitan a Jesucristo, como Pablo decía a los Corintios en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pon tu mirada en Jesucristo, pon tu mirada en los siervos del Señor. Quizás has pasado por experiencias negativas y te ha fallado quizás un hermano o una hermana, un pastor, pero Jesús no te ha fallado. Jesucristo es nuestro modelo. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Así que vemos que el Señor nos insta, si nosotros queremos ser discípulos, nos orienta a seguir una conducta piadosa. Viene a mi memoria una experiencia que tuve con una compañera de trabajo, que después que yo pues la orienté respecto a la materia que estaba dando, que era la misma que la mía, y le di mi salón, le di libros y le di equipo y traté de ayudarla porque ella estaba recién comenzando. Supe que en un verano que me había traicionado, que me había puesto una querella en el Departamento de Educación para quedarse con mi plaza, auxiliada por una de estas organizaciones magisteriales que están más detrás de los intereses políticos que otra cosa. Y me hizo la vida imposible. Y me acuerdo que yo pasé 2 años terribles en la escuela, bajo persecución. La escuela se dividió en dos bandos. Unos me apoyaban a mí, otros la apoyaban a ella. Y en un momento dado, en una ocasión que Dios preparó, me dijo: hoy le vas a pedir perdón. Y yo, imagínense cómo me sentí. Yo inmediatamente comencé a pelear con el Señor y le decía: pero si es que es ella la que ha hecho tanto mal, me ha afectado a mí, ha afectado la escuela, ha afectado a mi familia, y tú me dices que le pida perdón. Y el Señor me dijo: sí, pídele perdón porque tú eres pastora, tú me conoces y ella no. Ya usted sabe cómo yo me puse. Le puse hasta señales al Señor y las señales se cumplieron y tuve que hacerlo. Y la recompensa fue que el amor de Dios inundó esa escuela. Y detrás de ese perdón, ella me buscó para pedirme perdón a mí, porque ella era la que me había fallado. Me abrazó. Yo pude ministrarla, pude llevarla a Cristo aún antes de su muerte. Pude ministrarla con el divorcio, pude ministrarla con la muerte de su hermana. Hermano querido, y Dios fue glorificado. Por lo tanto, nosotros debemos de seguir el ejemplo en conducta de lo que es un siervo de Dios, ser un verdadero discípulo. El Señor dice: sed imitadores de mí, a través de Pablo, así como yo de Cristo. Dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Llámanos al 787-259-1155. 259-1155. Si tienes que pedirle perdón a alguien, pues imita la fe de Pablo, imita la fe de todos esos siervos de Dios que
se han tenido que humillar para ser levantados. Te dice el número 3 que existe un propósito. Segunda de Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi propósito. ¿Cuál es el objetivo primordial de tu vida al nacer? ¿Es que acaso tenemos algún propósito en esta vida? ¿Por qué nosotros hemos nacido? Yo te digo que sí. Todo el que nace viene con propósito. Y es cumplir con la voluntad del Señor, cumplir con nuestra misión. Pero no podemos hallar esa misión ni conocer ese propósito si no aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Porque Jesús es el que nos enseña cómo nosotros debemos de cumplir nuestro propósito. Y lo hace a través de la Gran Comisión. Luego que nosotros lo conocemos y nos bautizamos en su nombre, Él nos envía a llevar el mensaje y decirle a las personas cómo pueden llegar a ser buenos y cómo pueden conquistar el mal. En vida es vida o conocimiento lo que debemos transmitir. Pues sí, es vida, porque es la vida de Cristo y es el conocimiento de la palabra. Mateo 28, versículo 19 te dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que el Señor quiere que nosotros imitemos la conducta de los siervos de Dios, y Pablo se lo decía a Timoteo. Cuarto, Pablo quería que Timoteo tuviera fe. Y en 2 de Timoteo 3:10 le dice que él quería que imitara también su fe, porque la fe es imprescindible. Sin ella nosotros no podemos agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. Y el apóstol Pablo enseñó que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes que la fe es un principio de acción y de poder para tu vida? ¿Sabes que debes alimentar la fe con la palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes que aunque tengas un montón de problemas y situaciones en este mismo momento que me estás escuchando, la palabra de Dios te dice en 1 de Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Llámanos al 787-259-1155. ¿Cuál es el resultado de la fe para tu vida en este momento que quizás pues estás pasando por situaciones que te hacen dudar, que te hacen contender, pelear y llegar a la conclusión que esto no tiene sentido? No. La fe te trae el resultado de tener confianza, de que se tiene alguien que te ayuda, que está de tu parte. Eso era lo que mantenía a Pedro caminando sobre las aguas y después desvió su mirada de Jesucristo y se hundió. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe es lo que hizo que Naamán el leproso se zambullera 7 veces en el Jordán, en el lugar más sucio. La fe hizo que Moisés hiciera tantos milagros y señales porque le creía a Dios. La fe hizo que los israelitas conquistaran a Jericó dándole 7 vueltas alrededor. La fe hizo que los discípulos esperaran en Jerusalén hasta recibir la promesa, la presencia del Espíritu Santo. Y la fe es la que hace que tú estés escuchando en este momento y aceptes las promesas de Dios. Primeramente aceptando a Jesucristo como tu Salvador. 2 de Timoteo 3:10 te dice, en ese versículo 5, hay longanimidad. Tenemos que imitar a Pablo en su longanimidad. Palabra griega macrotunia. Quiere decir paciencia. Soportar y sufrir durante largo tiempo, perseverando, siendo constante, firme y duradero. Pero tú, le decía Pablo a Timoteo, has seguido mi longanimidad, has soportado la presión,
con la ayuda del Señor Jesucristo, al igual que Pablo. Tú que me estás escuchando, eso es lo que te ha hecho soportar la enfermedad, quizás la soledad, el accidente, la vejez. Hay longanimidad, hay algo que te ha hecho soportar y es la presencia de Jesucristo en tu vida. Sexto, hay amor, pero tú has seguido mi amor, le decía Pablo a Timoteo. La palabra del Señor nos habla que Pablo le hablaba a los de Tesalónica y le decía en su primera carta, capítulo 3, versículo 11, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. El amor es la gran necesidad suprema de todo creyente, de todos nosotros. La gente quiere ser amada, aunque conozca a Dios o no. Pero cuando estamos en Cristo, cuando hemos conocido el amor perfecto, el amor ágape que echa fuera todo temor, podemos crecer, podemos abundar en amor, podemos ser multiplicados en amor hasta sobrepasar y desbordar y hacer cosas que realmente nosotros no creemos que la podemos hacer. El amor en Jesús es el único que nos puede hacer crecer a través del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Tenemos que aprenderlo y se puede extender, se puede desbordar. Tú y yo podemos amar al enemigo, al que nos está haciendo mal. Cuando yo abracé a mi compañera de trabajo no había ni una pizca de rencor ni odio y había sufrido 2 años. Cosas tremendas, terribles que yo no imaginé. Y pude amarla, pude abrazarla y decirle: yo te perdono porque Cristo me perdonó a mí. Puedo amar al impuro, puedo amar al rencoroso, puedo amar al opresor, al pecador, al que te maltrata, al odioso, al débil. Y tú me dirás: pastora, pero ¿cómo es posible amar a aquellos que no nos aman, que nos rechazan, que nos desprecian? La fuente del amor es el Señor Jesucristo. En Él tú puedes hacerlo porque no eres tú, es el Espíritu Santo que produce ese carácter amoroso en ti. Además, el Señor nos da un mandamiento. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el amor tiene que ser sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. ¿Sabes por qué? Te dice la palabra del Señor en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puedes amar. Tú puedes amar. Y el séptimo, puedes soportar la persecución. Eso le enseñó Pablo a Timoteo. Tú puedes ser discípulo como él lo fue de Jesús. Y nosotros debemos continuar ese discipulado que enseñó Pablo. Por eso te invito a que nos llames en este momento al 787-259-1155. Quiero orar para que el Señor te ayude como me ha ayudado a mí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mira a todos aquellos que han estado escuchando este programa radial, Señor. Todos aquellos que tú les has hablado en este momento, que estás invitándolos a ser tus discípulos, como Pablo invitaba a Timoteo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nosotros podamos cumplir con todas esas exigencias de ese versículo, Señor, de 2 de Timoteo 3:10. Que nosotros podamos, Padre amado, en todo momento seguir tu doctrina. Señor, no importa cómo nos las debatan o no la crean los que nos rodean, Señor, cómo se burlen de nosotros, que nosotros podamos persistir porque es útil e inspirada por ti, que podamos tener una conducta piadosa, Señor, que podamos ser modelos y ejemplos como lo fue Pablo,
No solo predicar, sino vivir lo que predicamos. Señor, que podamos conseguir nuestro propósito aquí mientras vivamos, Padre mío, de hacer tu voluntad, Señor. Sabemos, Padre amado, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero tú has venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Oh Dios mío, Señor, y Él nos envía así como el Padre lo envió a Él. Señor, que podamos tener fe. Es imprescindible porque sin ella no te podemos agradar, Padre mío. Señor, que nos podamos mantener firmes. Señor, en una paciencia, en una extrema paciencia, como es la longanimidad, Señor, perseverando, siendo constante y firme y duradero, no importa lo que nos hagan, Señor, y lo que nos ocurra. Señor, que haya amor en nosotros para perdonar a todo el mundo, Padre mío, tal como tú has dicho y es parte del mandamiento que resume la Biblia. Amarte a ti por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Oh Señor, y que en medio de la persecución, no importa los enemigos, nosotros podamos continuar hacia adelante siendo tus discípulos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente de exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Llámanos al 787-259-1155. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Dios te bendiga y te guarde.